Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana, el poder compartir un mensaje más, el estudiar la escuela sabática, que como bien se comentaba, es importante que semana a semana nosotros podamos tener ese conocimiento de estudio, el que podamos tener inclusive esa responsabilidad de poder saber lo que vamos a estudiar, de responder las preguntas del material del cuaderno de la escuela sabática, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo concerniente al estudio semanal. Así que bueno, vamos a comenzar con el estudio de esta semana. Hoy lleva por título Recibiendo la ley en nuestros corazones. Y tenemos un objetivo muy importante, dar la importancia al estudio de la ley de Dios, haciendo de ello una forma de vida para poder obtener la vida eterna. Esta enseñanza y este consejo que hemos de estudiar a lo largo de esta mañana nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente, a que nosotros sepamos por qué camino conducirnos y que a través también de las experiencias y del consejo que Dios ha dado a lo largo de la historia, nosotros sepamos cuáles decisiones son las que debemos de tomar para fortalecernos de manera espiritual. Y tenemos una lectura inicial en el profeta Jeremías en el capítulo 31. Vamos a leer todos juntos a partir del versículo 27 al versículo 34. Repito la cita, Jeremías 31 del versículo 27 al versículo 34. Si estamos ahí, hermanos, vamos a leer juntos. Acompáñenme en esta lectura. Dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agraces tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares. Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Y me parece muy interesante la lectura inicial porque es una profecía que nos ha alcanzado. Es una profecía que también nosotros tenemos participación. Es cierto que de manera inicial esto está dirigido específicamente al pueblo israelita, al pueblo de Israel. Pero también nosotros vamos a considerar lo que tiene que ver con nuestras vidas, con la iglesia, y de qué forma los aprendizajes obtenidos a lo largo de la historia pueden ser para nosotros un aliciente para seguir adelante. Dice el versículo para memorizar, y está en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Hubo un momento en la historia en donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, en donde Dios, de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, en el capítulo 19, vamos a dirigirnos a esta lectura. Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así la escritura. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Vean qué interesante, hermano, nos dice la Escritura en el versículo primero de esta lectura, que en el mes tercero, el mes de Sivan, en el mismo día, en aquel día, de acuerdo a la traducción que nosotros tenemos, ¿qué significa esto? Es como si nosotros dijéramos, es el mes tercero, en el día tercero, el mismo día del mes. Entonces, el 3 de Sivan es cuando llegaron a este punto y donde Dios habla con Moisés y le dice estas palabras. De hecho, nosotros sabemos que más adelante en esta misma lectura se menciona que Dios le dice, ve para que le digas al pueblo que se santifiquen y que puedan apartarse el día de hoy, mañana, porque al tercer día descenderé a vosotros. Y sabemos que a ese tercer día, de aquel momento en el que le está expresando estas palabras, es cuando se dan los 10 mandamientos. Porque vamos a llegar al momento en donde nuestro versículo para memorizar nos dice que el pueblo ya escuchó la voz de Dios. Entre paréntesis siempre, era la voz de un ángel en representación de Dios, pero se toma como si fuera directamente de Dios. Entonces, el 3 de Sivan, llegan a este lugar, al monte de Sinaí, sube Moisés al monte, Dios le expresa estas palabras, regresa, se lo expresa al pueblo, vuelve a regresar con nuestro Dios ahí en el monte, y es que le dice, santifícame al pueblo hoy, es decir, día 3 de Sivan, y mañana, día 4 de Sivan, porque al tercer día, día 5 de Sivan, descenderé a vosotros. De ahí que nosotros sepamos que en aquel momento de la historia, el día 5 de Sivan, es cuando se entregan o cuando se expresan los 10 mandamientos de nuestro Dios. Si bien, hermanos, sabemos que en la actualidad nosotros recordamos este acontecimiento el día 6 de Sivan, no es porque estemos cambiando nosotros el día, sino que por cuestiones que tienen que ver con los tiempos, con la forma en la medición de ellos y algunos ajustes que se han tenido que hacer a lo largo de la historia en los calendarios, es que ahora ese mismo acontecimiento que en su momento fue el día 5 de Sivan, ahora si nosotros hacemos una contabilidad para llegar hasta el día de Pentecostés, nos va a dar el día 6 de Sivan, pero son precisamente los 50 días que se tienen que contar después del día 16 del mes de Nisan, de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 23. Entonces, bueno, es otro estudio, ya lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero es importante que para los que nos escuchan por primera vez se sepa esto. Podemos buscar también en los medios electrónicos de las predicaciones que se han dado anteriormente sobre esta temática, hablando del día de Pentecostés, y de manera mucho más amplia podríamos encontrar esta explicación. Pero bien, dice la Escritura que en el día que llegaron ahí, al monte de Sinaí, Dios habla con Moisés y le dice, versículo 5, ahora pues, esto es lo que le vas a decir al pueblo de Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si ustedes dan oído a la voz de Dios y guardan el pacto que se va a expresar, y ese pacto eran los 10 mandamientos que iban a escuchar unos días más, entonces Dios los iba a considerar para ellos un especial tesoro. Un tesoro que se debe de cuidar, que se debe de tener vigilado en todo momento. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto. Eso es lo que Dios expresó. Pero resulta que cuando escuchan los 10 mandamientos, dice en el versículo 16 de este mismo libro y capítulo, Éxodo 19, versículo 16, llegó el día, dice el versículo 16, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí
sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término por ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se lleguen a Jehová se santifiquen, porque Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido diciendo: señala términos al monte y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Hermanos, ese día fue un día inolvidable para el pueblo de Israel, para los que estaban presenciando todo esto que se presentó. Imagínense, llegan al monte, ahí están, y de repente, en el momento en el que Dios se va a manifestar, hay una situación que realmente causaba terror, que causaba miedo, donde en ese momento hay tinieblas, donde ese momento dice que había fuego, había trueno, había relámpagos, una espesa nube sobre el monte, un sonido de bocina muy fuerte. Hermanos, fue algo espectacular. Y de hecho, cuando escucharon los 10 mandamientos, porque el capítulo 20 ya lo expresa con claridad, Dios es el que expresa esos 10 mandamientos, y decíamos que tenemos que abrir un paréntesis porque sabemos que era un ángel en representación de Dios. Esto lo podemos confirmar en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 7. Vamos a recordar esta situación importante. Hechos en el capítulo 7 nos menciona en un discurso que expresó Esteban. Vamos al capítulo 7 en el versículo 38. Este es aquel, habla de Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Entonces, repito, en Hechos capítulo 7, versículo 38, nos está mencionando, dice que estuvo ahí en el desierto el ángel que hablaba en el monte Sina. Por eso nosotros sabemos que fue por medio de ángeles. En el versículo 53, una vez más lo reafirma, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vean qué importante lo que estamos leyendo, porque tiene coherencia con lo que vamos a explicar en este día. Porque Dios les dijo previamente, desde el día 3 de Sivan, les manda a decir con Moisés: dile al pueblo que si ellos oyen mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces ellos escucharon su voz. Dice la escritura que Moisés hablaba con Dios, era un ángel en representación de Dios, lo estamos ahorita estudiando, pero se le toma como a Dios. Y entonces oyeron la voz de Dios, oyeron los 10 mandamientos de manera literal. No es que haya sido algo simbólico, espiritual, profético, no. Esto fue literal. Escucharon una voz, la voz de Dios por medio de ese ángel, pero una voz fuerte, potente, que estremecía el monte y que estremecía también a todas las personas que estaban escuchando todo esto. Por esta misma razón, después de que se dan estos mandamientos, vean, dice el capítulo 20 de Éxodo, los mandamientos están hasta el versículo 17, ahí está el último mandamiento, el 10º, donde habla de la codicia. El versículo 18 culminan los mandamientos y ahora regresa a la historia. Vean el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. Les dio miedo. Y entonces sí dice el versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. El versículo para memorizar, importante era que recordáramos esto. El pueblo mismo le pide a Moisés: nosotros ya no queremos escuchar directamente a Dios, nos da mucho miedo. Entonces tú, por favor, vas a ayudarnos para que seas el intermediario entre Dios y nosotros. Dios se manifestó ahora con nosotros. Escuchamos su voz y nos dio mucho miedo.
Mejor tú habla con Dios y todo lo que Dios te diga, nosotros lo vamos a cumplir. Versículo 20. Moisés le respondió al pueblo: no teman, no temáis, que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y bueno, ya de aquí comienza en el versículo 22 algunas palabras ya particulares de Dios con Moisés. Versículo 22, Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y bueno, ahí comienza también la explicación de lo que Dios le está diciendo a Moisés, que le va a informar al pueblo de Israel. Y entonces Moisés va a servir de intermediario. Los primeros, los 10 mandamientos de manera audible, todo el pueblo lo escuchó y les dio miedo. Y de hecho, Dios le dice a Moisés: lo he hecho así para que también el pueblo tema, para que sepa que esto es realidad, porque el único que tenía comunicación hasta ese momento con Dios era Moisés. No se había manifestado de esta forma con los demás israelitas. Pero cuando ya vieron todo aquel acontecimiento en el día 5 de Siván, donde escucharon los 10 mandamientos, la voz de Dios, el monte que humeaba, los relámpagos, los truenos, entonces les dio miedo y dijeron: es real, tú has hablado con Dios, nos has traído el mensaje y ahora nosotros reconocemos por lo que hemos observado y lo que hemos oído, que es Dios, el Todopoderoso. Y Dios mismo dice: lo he hecho para que también el pueblo sea probado y esto les sirva de experiencia para que tengan temor de mí, para que sepan quién soy. Y entonces cuando alguien se impone, ese recuerdo queda. Pero hermanos, vean cómo a veces la actitud del ser humano puede más que nuestros recuerdos o nuestros propios miedos. Lo vamos a entender en unos minutos más. Vamos a entrar de lleno al material exegético y dice así el primer párrafo: después de haber sacado a su pueblo de la tierra de Egipto y de haber destruido a todos sus ejércitos en las aguas del Mar Rojo, Dios guió a Israel de día y de noche por medio de una nube y una columna de fuego hasta llegar al monte Sinaí. Al pie del monte acampó todo Israel. Allí fue donde tuvieron la demostración más grande del poder de Dios. La gloria de Dios apareció en la montaña en forma de una densa nube, la cual alumbraba y hacía la tierra temblar. Lo hemos estudiado. La primera parte de este párrafo no hay necesidad de que abundemos en ella porque ya lo estudiamos en semanas anteriores. La columna de nube, la columna de fuego. Siguiente párrafo. En ese mismo tiempo, Dios habló a ellos y les entregó los 10 mandamientos. Todo el pueblo oyó y entendió todas las cosas que el Señor les decía, pero ellos tuvieron miedo y fueron con Moisés para rogarle que fuera él quien intercediera entre ellos y Dios. Lo leímos ahora en Éxodo capítulo 20. Esto agradó a Dios y desde ese momento él dialogó con Moisés, dándole el carácter de representante del pueblo. A partir de ese instante, Dios ya no se vuelve a manifestar directamente con el pueblo, es ahora por medio de Moisés, porque el mismo pueblo así lo solicitó y esto fue aceptado por Dios. Porque si no hubiera sido así, Dios al no aceptar hubiera siempre expresado todo directamente al pueblo de Israel. Pero el mismo pueblo es el que le pide a Moisés y que a través de Moisés le diga a Dios que mejor hable solo con uno y con ese uno que era Moisés pudieran recibir todas las ordenanzas, lo que fuera necesario. No fue algo sencillo. De hecho, escucharon estos mandamientos y dice que Moisés se llega a la oscuridad allá en el monte y ahí sigue recibiendo palabra de Dios. Dice más adelante, si ustedes se fijan, hermanos, de manera literal, en Éxodo capítulo 20 es donde vimos los mandamientos de Dios. El pueblo le pide a Moisés que sea él quien se comunique con Dios. Moisés se queda en el monte. El capítulo 21 ya es parte de lo que Dios le está expresando en esos días. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Vamos al capítulo 24 en el versículo 1. Éxodo 24, 1. Dijo a Moisés: sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel,
y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Vean cómo hay una situación en donde Moisés está en el monte, regresa, recibe algunas expresiones por parte de Dios. Dice que aquí lo que les comparte son los derechos, y si nosotros vemos en el capítulo 21, versículo 1, donde está hablando por primera ocasión Dios ya solamente con Moisés, le dice: estos son los derechos que les propondrás, en Éxodo 21, versículo 1. Así que esto que estamos leyendo en los capítulos anteriores es lo que Moisés le comparte al pueblo. Por eso el capítulo 24, en el versículo 3, regresamos a esta lectura, Éxodo 24, 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Es lo que vimos en el capítulo 21. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Estamos de acuerdo en cumplir con todo lo que él nos ha expresado. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Aquí todavía no podríamos considerar sacerdotes porque no se ha establecido como tal. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Levantándose Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, tenemos que leer esta parte de la escritura para ir comprendiendo el proceso, lo que experimentaron los israelitas. Se hace inclusive ya de manera formal una alianza con ese pacto que se establece entre los israelitas y Dios por medio de Moisés. Se esparce inclusive sangre sobre ellos, y entonces el pueblo dijo: vamos a ejecutar todas las cosas que Dios nos ha mandado, así lo haremos. Ellos lo expresaron de esta manera, y resulta que ahora Dios le pide a Moisés que regrese al monte porque le va a dar las tablas de la ley, porque le va a dar también mandamientos, cuestiones adicionales durante un tiempo, y resulta que ya nos cuenta cómo se da esto. Tuvo que esperar Moisés 6 días, al séptimo ya entra a esa nube, y Moisés va a recibir por medio de Dios toda esa ley y todos esos primeros preceptos que se iban a estipular. Dice que estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Y entonces desde del capítulo 25 comienzan mandamientos, se estipulan cuestiones del sacerdocio. Todo esto, hermanos, ya es lo que va a escribir Moisés de lo que Dios le ha expresado, y tendríamos que llegar hasta el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, ya que se expresaron todos esos mandamientos estando Moisés en el monte Sinaí durante ese lapso de los 40 días.
Versículo 18 del capítulo 31. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y ya son temas que hemos visto de manera frecuente. El dedo de Dios está simbolizando al Espíritu Santo y se deja ver que Dios directamente es el que le da las tablas y el que las escribe. Termina de hablar con Moisés y es el capítulo 32 el que nos va a hablar de la historia en esos días que Dios le está dando la ley a Moisés. Y lo que pasa es lo de la historia del becerro de oro. Aquí no quisiera leer todo el capítulo porque ustedes lo conocen, pero bien se dice, podríamos preguntarnos, ¿por qué el pueblo se acercó con Aarón? Aún no era él el sumo sacerdote, pero Moisés, cuando va a estar en el monte, le dice a los ancianos que le comenten al pueblo que quedan de encargados Aarón y Hur si existe alguna situación. Si nos dimos cuenta en la lectura que hicimos en el capítulo 24, ahí está Aarón y Hur, cualquier situación, cualquier negocio que exista, acérquense con ellos. Y por eso el pueblo, durante esos días en que están esperando a Moisés, resulta que en el capítulo 32 se nos cuenta que pues el pueblo decía, ¿y dónde está Moisés? Dice el capítulo 32, versículo 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender o tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, hermanos, están unos días solamente, existe en ellos un pensamiento no bueno y resulta que se acercan con Aarón porque Moisés mismo lo dejó de encargado y le dice, levántate, haznos dioses. Porque Moisés, ¿quién sabe qué le haya pasado? Él no nos dijo cuánto tiempo se iba a tardar. Eso no lo sabían. No sabían si era un día, 7, 20, no lo sabían y ya llevaba mucho tiempo en el monte y solicitan esto y Aarón les da gusto a su petición y sabemos cómo es que Dios se molesta. Esta fue una situación muy complicada. Se molesta tanto con el pueblo y le dice a Moisés, desciende, porque tu pueblo, fíjense cómo ya Dios, hay una molestia en él, y entonces dice, ya no es mi pueblo, es tu pueblo, porque ese pueblo ya no lo considero como mío. ¿Cómo es posible que en tan pocos días se olvidaron de todas las cosas que han vivido? Decíamos que ellos mismos solicitaron que hablara Moisés con Dios, porque ellos les dio miedo. Dios dijo, esto les sirva de experiencia para que tengan temor de mí. Y yo les mencionaba que llegó el punto en donde, por más temor que existió en aquel día, eso lo olvidan por darle gusto a sus concupiscencias, por satisfacer a su carne, porque no nada más era el hecho de tener o de hacerse dioses, sino que durante esos días también existieron situaciones que eran en contra de la misma ley. Cuestiones que ya nos habla la Escritura de una forma simbólica, donde se ocupan eufemismos, donde dice que el pueblo se levantó a jugar, y eso no es algún juego de niños, sino está hablando en eufemismo. Existió fornicación, cuestiones sexuales no permitidas por Dios. Y entonces todo esto, hermanos, generó un daño en esa relación que existía entre Dios y el pueblo de Israel. Todo iba bien en un principio. Dios hasta les dijo, escuchen mi voz y guarden este pacto, y van a ser para mí un especial tesoro. Llegó el punto de que Dios, después de un tiempo, le dijo a Moisés, ya no quiero saber nada de este pueblo. Te voy a poner a ti sobre mejor gente, sobre un pueblo más grande y que sea obediente. Moisés intercede en todo momento por el pueblo. Y hermanos, no se pudo cumplir de manera ideal el plan que se tenía, porque el pueblo fue el que no puso de su parte. Dios puso todo, el pueblo no. Y recordemos que cuando Moisés baja para ver lo que hacía el pueblo, se da cuenta de las atrocidades que estaban haciendo y es donde quiebra aquellas 2 tablas que traía. Posteriormente Dios le dice a Moisés, ahora tú alízate 2 tablas como las primeras, ¿te acuerdas cómo eran? Alízate tú las tablas y yo voy a escribir sobre ellas una vez más
esos mandamientos, porque tú quebraste esas tablas por la molestia que te causó, que te ocasionó lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y entonces las primeras tablas que se habían entregado, las tablas se las da directamente Dios a Moisés, escritas con el dedo de Dios. Las segundas tablas, ahora las tablas las llevó Moisés porque así Dios se lo solicita y ya Dios escribe sobre ellas. Así es como lo hemos comprendido y como está también escrito en la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Dice de esta manera, tercer párrafo: todos los mandamientos, estatutos y leyes que Dios les dio más tarde fueron basados en estos 10 mandamientos. Sin embargo, fue necesario que las ordenanzas concernientes al sacerdocio y al tabernáculo fueran enseñadas al pueblo, para que éstas ayudaran a que los 10 mandamientos se guardaran de forma más precisa, y también para enseñarles que habría de tener lugar una restitución cuando viniera Cristo. Nos da una cita de Mateo capítulo 5, versículo 17, en donde, bueno, vamos a leerlo para no omitir esta cita. Mateo capítulo 5, versículo 17, y explicamos. Dice así, Mateo capítulo 5, versículo 17, de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque el propósito de la ley nunca fue el abrogarse, el quebrantarse, incumplirla, transgredirla. Nunca fue ese el propósito, sino por el contrario, que se pusiera en práctica. El mismo Maestro Jesús reafirma esta ley. Yo no vengo a quebrantar la ley, no la vengo a desechar, no la vengo a quitar, la vengo a cumplir, porque de eso se trataba desde el principio, que diéramos cumplimiento a los mandamientos de Dios. Eso fue lo mismo que se les dijo en aquel día: escuchen mi voz y guarden mi pacto, y serán para mí un especial tesoro. Y Jesús vino a confirmar esas mismas palabras, pero ahora no nada más con voz, no nada más con una palabra o palabras como la que expresaron los israelitas en aquel día: ejecutaremos todas las cosas que nos han dicho, vamos a obedecerlas. Y no lo hicieron. Jesús, cuando viene a este mundo, vino a decir, pero sobre todo a ejecutar, a hacer, a poner en práctica. De nada serviría el conocimiento si nosotros no lo practicamos. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia están carentes de cualquier objetivo si no se practica, si no se lleva a la vida real, si no lo ponemos por obra. Y nosotros, hermanos, creo que estamos conscientes de esto. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer la ley de Dios, sus mandamientos, considerarnos como parte de un pueblo escogido, de la iglesia de Dios, si en nuestra vida cotidiana no hay un cambio conductual? Nosotros seguimos comportándonos como se comporta el mundo. De nada nos va a servir este conocimiento. Se trata de que exista un cambio en nuestras vidas, de que cuando hagamos las cosas, las hagamos conforme a la voluntad de Dios. Que cuando tengamos un sentimiento negativo, digamos: esto no está bien porque así Dios no me lo ha enseñado. Que cuando tengamos la oportunidad para poder quebrantar los mandamientos de Dios, no digamos: gracias, Señor, porque sabías que tenía necesidad. No, sino que son pruebas que Dios nos pone para poderlas cumplir, para que podamos cumplir con la voluntad de Dios y ese pacto se pueda fortalecer en cada momento. Dice el siguiente párrafo: cuando los 10 mandamientos eran infringidos, entonces las ordenanzas dadas al pueblo por medio de Moisés prevenían al pueblo para remediar la transgresión por medio de presentes. Hermanos, sabemos que hay todo un sistema que Dios estableció. ¿Por qué lo tuvo que establecer así? Porque Dios conocía el corazón del pueblo. No nada más le iba a dejar los mandamientos, sino que le tenía que dar una serie de leyes, de ordenanzas, de derechos, estatutos, cuestiones que iban a complementar de manera muy especial a los mandamientos de Dios, para que de esa manera ellos supieran qué hacer en cada caso. Eso es lo que tú tendrías que hacer, pero si no lo cumples, esto es lo que te corresponde hacer, o la pena que vas a tener que pagar o que vas a tener que sufrir.
porque también hay que expresarlo. Dios nos ha dicho, he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge tú. Yo te recomiendo que escojas la vida, que escojas el bien, que escojas la bendición, pero al final el que toma la decisión eres tú. Somos nosotros, cada uno de los que escuchamos la palabra de Dios. De eso se trata. Y por eso, hermanos, también había métodos para que se pudiera dar una restitución con Dios por medio de el sacrificio de los animales. Se estableció todo un concepto de sacerdocio y sacrificios, tanto del que sacrificaba como el mismo oferente, etcétera, todos los lineamientos para que se pudiera conformar este proceso inclusive de restitución para con Dios. Porque si te equivocaste, seguramente hay un proceso para poderte restituir. Pero también, si nosotros nos equivocamos constantemente en lo mismo y pedimos perdón tantas veces, llega un punto en que esto pierde el sentido. ¿Y de qué sirve que tú te equivoques y te disculpes si lo vas a volver a hacer? No una ni dos, sino muchas veces. Y deberíamos de tener esa conciencia de cambiar nuestra actitud. Porque si no, hermanos, nuestra mente no está teniendo el proceso que Dios espera que exista en nosotros. No fue posible, por tanto, regresamos a nuestro material, que los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra mantuvieran al pueblo en el camino de la justicia, no porque la ley de Dios sea mala, sino porque el pueblo no puso de su parte. Por eso fue puesta la ley de Moisés, la cual tuvo dominio de sus acciones y dirigía sus vidas. Se respetaban unos a otros y también podían de esta manera obedecer la ley de Dios. Recordemos, la ley de Moisés no es que Moisés haya inventado todos estos mandamientos, preceptos, estatutos, derechos, etcétera, sino por todo lo que estudiamos hasta este momento es los primeros 10 mandamientos los escuchó directamente el pueblo de Israel. Los demás, todo el complemento, la ley de Moisés, fue por medio de Moisés, pero es ley también de Dios, porque el mismo pueblo solicitó que fuera Moisés el que sirviera de intermediario. Así que también es ley de Dios, solamente que ahora por medio de Moisés, y se puede hacer una distinción. Los 10 mandamientos como una constitución, como el punto de partida, y todo lo que se le considera como ley de Moisés, como el complemento, como todo lo necesario para que se pueda llevar a cabo los 10 mandamientos de la mejor forma. Y es como también en la misma humanidad han tomado esto de referencia para establecer todo un proceso jurídico, un proceso de cuestiones legales que sean lo más acertadas posible para llevar una buena convivencia y un buen actuar en la sociedad. De ahí que en la mayoría de los países exista una constitución como lo más alto en la parte legal, pero también debe de estar complementado con otro tipo de reglamentos que van a auxiliar, reglamentos, muchos de ellos. Ahora sí, cómo reglamentar cada una de las situaciones cuando no se lleva a cabo lo que está estipulado en la Constitución. Así también la ley de Dios, Él nos enseña hasta en las partes jurídicas. Está la Constitución, los 10 mandamientos y están todos estos reglamentos para que se pueda llevar a cabo de la mejor forma. O en el caso de quebrantar la Constitución, de quebrantar los 10 mandamientos, sepas cómo actuar y si hay forma de restituirse o no, de acuerdo a la falta. Entonces, no es que no sirvan los mandamientos de Dios o los 10 mandamientos, sino más bien que por la dureza del corazón del pueblo, también se tuvo que añadir esta parte que es importante, que es de manera esencial para nuestras vidas en que podamos llevarlas a cabo como complemento y como forma de vivir. Esto no lo entendió en todo momento el pueblo de Israel. Dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, lo cual estamos estudiando y que nos menciona el material. Sigamos avanzando en esta explicación. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 19, dice así: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Vean cómo está haciendo referencia también a lo que hoy estamos estudiando. Está hablando de un mediador que era en ese momento Moisés, que fue también por medio de los ángeles en representación de Dios y que se tuvo también que expresar por causa de las rebeliones. Entonces, eso que se le llama ley de Moisés, que es ley de Dios, también fue una consecuencia de la rebelión del mismo pueblo. Ya vimos que te equivocaste, ahora ¿qué hay que hacer? Recordemos que había cosas que se fueron estipulando poco a poco, en donde nos menciona la Escritura que llegó un punto en donde había alguien, una persona que había hecho algo, que ellos no estaban tan seguros si estuvo bien o mal, mientras tanto dejaron a ese hombre en la cárcel. Uno que recolectaba leña en día de sábado. Eso está bien, está mal, mientras lo dejamos pendiente para que escuchemos de Dios lo que considera necesario. Y entonces se menciona que indefectiblemente morirá aquella persona que ha quebrantado el día del reposo. Que esto también sirva para cada uno de nosotros como enseñanza, como una forma de que nos demos cuenta que no es tan sencillo lo que nosotros a veces queremos ejecutar o que nos parece simple. Nosotros nos preguntamos, ¿y qué de malo tiene quebrantar un día de sábado? Hermano, no me ha pasado nada. Durante la pandemia hasta me fui a trabajar varios sábados y ¿qué me pasó? Dios me sigue bendiciendo. No, esto no es así. Tenemos que nosotros estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y si en su momento quebrantamos por alguna situación, tampoco nos sintamos que estamos perdidos, que ya no hay forma de restituirnos, porque si hay un método para restituirnos delante de Dios, en su momento existió por medio de los sacrificios. Pero ahora nosotros tenemos un mediador que a la figura de Moisés ahora está intercediendo por nosotros, que cuando nos equivocamos él intercede, pero también necesita argumentos para interceder, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo mismo. Pero ¿cómo queremos que nuestro abogado nos defienda si no tiene elementos para defendernos? Tenemos que proporcionarle elementos para defendernos y esto solamente lo podemos hacer por medio de nuestras obras. Dice entonces también el material, Dios vio que esto era una necesidad para lograr que el pueblo obedeciera todos sus mandamientos y por esta razón profetizó que magnificaría la ley y no solo esto, sino que la escribiría en sus corazones. Isaías 42, profeta Isaías en el capítulo 42, dice el versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y así lo hemos considerado por medio del Maestro Jesús. Pero esto no era la primera vez que se expresaba, o la única más bien, sino que Dios a través de sus profetas le dice al pueblo en varias ocasiones esto. El propósito de la ley de Dios es para que el ser humano que Dios ha creado sean personas de bien, que por convicción ejecuten el bien. No es a fuerza, que aunque esto pareciera así, porque las restricciones y los mandamientos, tanto unos que en un sentido positivo como negativo, no que tenga algo de mal, sino que hay unos que tienen que ver con hacer y otros con no hacer. Guarda el sábado, hazlo, guarda el sábado. No, el no hacer es no mates, no adulteres, no codicies. Entonces, estos mandamientos están escritos desde la antigüedad, muchos de ellos de manera oral a lo largo de la historia previa a Moisés, y que al final el propósito es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Pero el hombre, el ser humano, a veces no quiere. Y como decíamos, no es a la fuerza, es por convicción. Dios, ¿qué más quisiera? Que todos procediéramos al arrepentimiento, pero a veces no es así. Dios ha puesto ya de su parte. Ya no hay algo más que pueda hacer Dios porque Él ya hizo todo lo posible. Y al final, inclusive, entregó a su propio Hijo para que pudiera Él interceder por nosotros, para que pudiera ser ese mediador, para que pudiera hacer ese sacrificio, para que pudiera, por medio de su propia sangre, de la sangre
del mayor de los justos, que es nuestro Maestro Jesús, poder limpiar nuestras faltas. Y a veces ni aún entendiendo todo esto, nosotros queremos convertirnos. Y por eso este último párrafo nos decía, para lograr que el pueblo obedeciera todos sus mandamientos, y por esta razón profetizó que magnificaría la ley, y no solo esto, porque ahorita leímos esto en Isaías, que magnificaría su ley, no solo esto, sino que la escribiría en sus corazones. ¿Dónde vimos esto? En Jeremías, porque ahí lo estudiamos. Esa fue nuestra lectura inicial, y aunque no había yo hecho referencia a ella, pero ahora sí, llegó el momento de referenciar lo que dice Jeremías en el capítulo 31 y en el versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Así que de aquí surge esta lección. Escribiréla en sus corazones. Voy a darles esta ley en sus entrañas, en su interior, en lo que los compone. Pero antes de esto, hay también un preámbulo, porque existía algo que ya tenían de tiempo atrás pensando los mismos israelitas. Inclusive dice el libro primero voy a leer en las Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones capítulo 5, porque lo quiero hacer como si fuera de manera cronológica. Primero, Lamentaciones en el capítulo 5. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 5. Había algo, hermanos, que ya se estaba expresando de manera frecuente en el pueblo de Israel. Versículo 7, Lamentaciones 5:7. ¿Las lamentaciones de quién? De Jeremías. Versículo 7, nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Este era el sentir del pueblo de Israel. Este era lo que ellos consideraban. Nuestros padres pecaron, pero nosotros hemos ahora tenido esta consecuencia, nosotros estamos pagando por ellos, y bueno, eso no era adecuado, eso no era bueno, ¿verdad? Eso no era lo que se tenía como algo que se debía de hacer. Pero hermanos, tenían que cambiar ellos su forma de comportarse. Vean lo que dice también en el profeta Ezequiel. Vamos al profeta Ezequiel. Voy a leer en el capítulo 18. Les decía que de manera cronológica, porque primero profetizó Jeremías y después profetizó Ezequiel. Dice el capítulo 18 de Ezequiel en el versículo 1. Y fue a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel diciendo, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Vean, había ya una forma de pensar, así se sentían los israelitas. Nuestros padres comieron el agraz, lo ácido, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto mismo es lo que está expresando Jeremías en el capítulo 31, y es el preámbulo a que se reciba la ley en los corazones. Jeremías capítulo 31 dice en el versículo 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera. Así que aquí está esta parte de la escritura. ¿Qué significa esto? Vamos a pasar una presentación, y aquí, hermanos, quiero explicar este punto. Hoy estamos estudiando el tema recibiendo la ley en nuestros corazones. Y cuando leemos estos pasajes donde el pueblo ya consideraba que estaban pagando por los pecados de los padres, y nos menciona la palabra dentera. ¿Qué significa la dentera? Es una sensación desagradable que se experimenta en los dientes normalmente y encías al comer sustancias agrias o acerbas, oír ciertos ruidos desapacibles, tocar determinados cuerpos y aún
con solo el recuerdo de estas cosas. Vean, ¿qué es la dentera? Es una sensación muy desagradable. Seguramente ustedes han tenido eso alguna vez. No quiero recordar, pero lo tengo que expresar para que entendamos, porque no solamente leerles la definición, sino que lo podamos comprender. Pero imagínense en estos momentos, para los que nos tocó en su momento esos pizarrones color verde, donde se escribían con gis, y de repente un tenedor lo pasan por el pizarrón. Así, pasan el tenedor por el pizarrón verde. ¿Qué se siente, hermanos? Fíjense, ahorita yo mismo, por eso decía, no quería tomar este ejemplo, porque hasta con el puro recuerdo, tenemos la sensación. Y ahorita yo estoy escuchando ese sonido tan desagradable, a eso se le llama dentera. Algo muy desagradable, que algo extraño a nosotros, que algo que está fuera de nosotros, algo diferente a nosotros, nos genera. Y entonces dice, puede ser por el comer algo muy, muy ácido, muy agrio, algo inclusive que nos genera esta sensación muy desagradable, y eso se le llama dentera, o los mismos ruidos como el que les acabo de decir, es la dentera. Entonces, fíjense lo que está diciendo la escritura, que no van a estar diciendo este refrán que leímos en las Lamentaciones o que leímos en Ezequiel, donde dicen que los padres comieron las uvas agrias, las uvas que tienen un sabor muy desagradable, y los dientes de los hijos son los que tienen esa sensación desagradable, como diciendo, ellos se lo comieron y los que estamos sintiendo somos nosotros. Estamos pagando por las faltas de los otros, por las faltas de nuestros padres. Así se sentían. Punto 1. Esto no era así. Dios les explica en Ezequiel capítulo 18 que esto no es así, que ellos no están pagando por los pecados de sus padres. Es muy diferente que existan consecuencias a las acciones de las personas a que uno pague por las faltas de los demás. Y si esto no fuera así, si esto fuera como el refrán que decían en Israel, entonces todos los hombres, después de que aquellos que cometieron pecado no hubieran recibido una bendición, los hijos de todos aquellos israelitas que quebrantaron la ley de Dios, que adoraron al becerro de oro, que hicieron tantas atrocidades, no hubieran entrado a la tierra prometida si el refrán que decían en Israel fuera cierto. A veces por la molestia, por el enojo, llegamos a expresar estas palabras. Por los pecados de Manasés, un rey de los peores que tuvo el pueblo de Israel, también hay una repercusión, hay una consecuencia. Pero si fuera el pagar por los pecados de él, hermanos, ninguno se hubiera salvado, ninguno hubiera sido bueno delante de Dios. Y vemos posteriormente también ahí hombres como Josías que hicieron la voluntad de Dios y que, aunque era descendiente de Manasés, no estaba pagando por los pecados de sus antecesores. ¿Hay consecuencias? Sí hay consecuencias. ¿Pagamos nosotros por el pecado de alguien más? No. Pero sí existe una consecuencia, que eso es muy diferente a que nosotros digamos que estamos pagando por el pecado del otro. Por eso Dios lo especifica en el libro de Ezequiel capítulo 18. Si gustan, vamos a leer Ezequiel capítulo 18. En el versículo, vean, voy a leerles en el versículo 17. Ezequiel 18, 17. Apartaré su mano del pobre. Apartaré su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere, hiciere mis derechos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Ahí está diciendo, no está pagando el uno por el otro. Cuando alguien hace el bien, va a vivir. Su padre, versículo 18, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas y las hizo. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. No hay forma de que Dios sea injusto con esto, que nos diga, ahora tú vas a pagar por todo lo que hizo tu padre o tus abuelos o tus antepasados. Tú vas a pagar y vas a morir. Es decir, ya se te está dando la pena de los pecados que hizo alguien. No, el que comete el pecado, el que transgrede los mandamientos, ese es el que va a llevar la pena, el que va a morir. Pero aquel que hace justicia va a vivir, que si bien el que comete impiedad puede generar una consecuencia negativa en su descendencia, eso es cierto. Pero si la persona, la descendencia, el hijo, el nieto, tiene el antecedente de lo que hicieron sus antepasados y él no quiere seguir el mismo camino, tiene también la elección de decir, yo no voy a hacer esto, y puede hacer las cosas diferentes. Y aunque seguramente sufrirá de algunas consecuencias de lo que cometieron sus antepasados, pero a él no se le va a imputar el pecado que cometieron en tiempos pasados sus padres, sus abuelos, sus familiares. Esto, hermanos, aunque parezca complicado de entender, pero así es. Nosotros, cuando lo vivimos, pareciera que estamos pagando por alguien más y hasta hay expresiones, ya no nada más en el pueblo de Israel como refranes, sino hasta en diferentes sociedades donde a veces decimos, ¿qué es lo que estoy pagando por lo que me está pasando? ¿Estoy pagando por lo que hizo algún familiar mío, por lo que hizo mi padre? No, no estamos pagando por eso, pero hay veces que sí, son las consecuencias de un mal actuar. Imagínense las consecuencias de una persona que mata, que adultera, que fornica, que hace tantas cosas negativas y que esto se conoce, se sabe. Los hijos de esa persona sí sufren consecuencias, porque imagínense que a su padre entonces por el matar lo meten a la cárcel. La consecuencia es vivir esos niños sin la presencia de su padre, con comentarios, influencias negativas por parte de los compañeros en la escuela, en el trabajo, los vecinos, que le digan, oye, tu padre es una persona que mata a la gente, seguramente tú vas a ser como él, y que esa persona empiece a participar de las consecuencias. No está pagando esa persona por el pecado que hizo su padre, sino está participando de las consecuencias de las faltas que se cometieron. Pero él, esa persona, ese hijo, tiene la oportunidad de decidir qué hacer con su vida. Si aquellas consecuencias que se pueden traer de lo que pasó antes las puede superar o no. Tiene la decisión. Y yo les decía el caso de Josías, porque Josías fue nieto de Manasés y él decidió hacer el bien. No pagó por los pecados de Manasés. ¿Sufrió consecuencias? Sí, pero no pagó por los pecados. Él decidió hacer el bien también. Y eso es lo que se le va a contar a Josías. El justo vivirá, el impío morirá. Así que, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de decidir. Y esto lo comento para que tampoco querramos trasladar ese refrán a nuestros días. Uno comete el pecado y el que está pagando por él son los hijos. Ahí está la dentera. Uno es el que estaba comiéndoselo algo, el otro está teniendo la sensación. Uno es el que está ahí dándole con el cuchillo, con el tenedor al pizarrón y el otro es el que está sintiendo todo. No, cada quien va a pagar por sus faltas. Consecuencias existen y por eso también debemos de pensar en nuestros actos porque podemos perjudicar a otras personas. No pagarán por lo que yo estoy haciendo, pero los podemos perjudicar. Entonces, cuidemos nuestro actuar. Dice la Escritura que Dios les está prometiendo esto. Escribiré esa ley en sus corazones. Voy a dar esa ley en sus entrañas. No crean que esto fue a partir del tiempo de Jeremías. Ese era el propósito desde el inicio. Ese era el propósito de la ley de Dios desde que se expresó. Dice Deuteronomio en el capítulo 6, una lectura que realizamos constantemente antes de escuchar los mandamientos de Dios. Dice en el versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Sobre tu corazón. Ahí van a estar. Ese era el propósito de Dios, que las tuvieras en tus entrañas. Cuando dice corazón, no lo está diciendo literalmente que se tiene que escribir, que hay que abrirnos la carne, que hay que escribir en el corazón literalmente. Eso no es así. Tiene que ver con nuestros sentimientos, con lo que nosotros pensamos, que estén dentro de ti estos mandamientos. No que te los aprendas solamente para recitarlos. No que te sepas las citas, los versículos nada más por el hecho de tener el conocimiento, sino que si tú lo tienes dentro de ti, lo recuerdas a cada momento, te va a ayudar para que cuando se te presente una situación sepas qué decidir. Y entonces sí, puedas ejecutar el bien. Que tengas siempre presente la ley de Dios en tu mente y en tu corazón para que la cumplas. Dice Deuteronomio capítulo 30, de la misma manera, Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En tu boca y en tu corazón. Significa, hermanos, que lo que ahora nosotros le llamamos nuevo pacto, que lo está expresando Jeremías y que consideramos que viene a tener un cumplimiento ya en los días de nuestro Maestro Jesús, no como tal era algo nuevo, era nuevo para ellos que no lo querían ejecutar, pero desde el principio estaba estipulado esto. Dios era lo que quería hacer con el pueblo, que el pueblo lo entendiera, que cumplieran por convicción, que pudieran alejarse de todos malos pensamientos, de las malas acciones, ejecutaran el bien, porque ejecutando el bien serían para Dios un especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero ellos no quisieron, quebrantaron la voluntad de nuestro Dios. Dicen los últimos párrafos, cuando Cristo vino, Él magnificó la ley, enseñándonos que es necesario tenerla grabada en nuestros corazones. Esto lo demostró en su propia vida, cumpliendo la ley por medio del amor. La ley de Dios es el único estandarte de justicia dado en su palabra. No hay otra definición para el pecado. Solo a través de este estandarte se puede tener una vida pía. Es imposible que alguien pueda ser salvo sin guardar los mandamientos de Dios. Alguien que ha sido redimido por Cristo debe guardar esta ley y procurar llevar una vida de santidad y de verdad. Procuremos esto, no lo olvidemos. Dice Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando leemos esta cita, no podemos pasar por alto la explicación. Nosotros consideramos que tenemos estas características. Nosotros consideramos que somos de la iglesia de Dios y que las características que nos deben de definir como iglesia son estas. Cuando se nos pregunte, ¿y tú qué fe profesas? Para los que hemos tenido la oportunidad de podernos casar eclesiásticamente en la iglesia de Dios, hay un punto donde se nos pregunta, ¿cuál es la fe que usted profesa? Y nuestra respuesta es esta: los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Hermanos, pero esa expresión, aunque es algo que podemos aprender, que podemos leer, es algo que tenemos que vivir. Guardar los mandamientos de Dios. ¿En dónde se guardan? Porque cuando nosotros decimos guardar, ya estamos pensando en la consecuencia o en el último paso tan importante, que es cumplirlos. Pero cuando dice guarda la ley, vean cómo Dios ocupa estas palabras que podríamos considerar que son de manera simbólica, porque guarda los mandamientos, guardar, almacenar. Y si lo viéramos de manera literal, podríamos decir, bueno, pues tengo yo ahí un estante, un librero muy bonito, ahí voy a guardar los mandamientos de Dios, ahí dejo mi Biblia, ya guardé los mandamientos de Dios, si lo viéramos literal. Pero esto no es así. Guarda los mandamientos, ¿en dónde?
en tu mente y en tu corazón para que la cumplas, porque ese es el propósito. Pero lo previo es guarda los mandamientos de Dios. ¿En dónde? Aquí en nuestra mente. Cuando decimos que nuestro corazón es porque pues hay una conexión directa entre la mente y el corazón, y esto tiene que ver con los sentimientos y cómo el mismo cuerpo refleja lo que nosotros estamos sintiendo. Pero al final está en nuestra mente. Que aunque la dentera se siente aquí como que en los dientes, por eso se le llama dentera, porque es una sensación como que viene en los dientes, pero, hermanos, todo proviene de nuestra mente. Y entonces guarda los mandamientos en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué? Porque así los vas a cumplir. Y cuando dice que también nosotros no nada más guardamos los mandamientos, sino que tenemos la fe de Jesús, esto no es como a veces lo quieren entender en el mundo religioso cotidiano, que creamos en Jesús, que tengamos fe en Jesús, porque fe en Jesús tiene mucha gente, es más, hasta los que ni lo conocen de manera acertada, a veces hasta le oran a Jesús. Nosotros sabemos que no oramos a Jesús, que oramos a Dios y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero aquí no es como tal tener la fe en Jesús, es tener la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe que Jesús tuvo? Y la fe que Jesús tuvo es de acuerdo a la Escritura. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Y la fe de Jesús no fue una fe muerta, fue una fe viva. Y entonces su fe fue con obras. Jesús no nada más decía, sino que él hacía. Él dijo, yo no vengo a quebrantar la ley, no la vengo a quitar, la vengo a cumplir. No nada más lo digo, lo cumplo. No nada más les digo que amen a sus enemigos, porque eso se escucha muy bien en el discurso. Se escucha como algo sublime, difícil de cumplir. No nada más se los digo, lo voy a hacer. Esa era la fe de Jesús. La creencia de Jesús era que lo que yo he conocido, lo voy a practicar. Y así también nosotros. Si tenemos la fe de Jesús, porque somos parte de esta iglesia, es porque guardamos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y lo que se le llama la ley de Moisés, y además tenemos la fe que Jesús tuvo, de que lo que hemos guardado en nuestro corazón, lo ponemos en práctica. ¿Será fácil? ¿Es algo sencillo? No. Si fuera sencillo, todos lo harían. No es algo sencillo, es algo muy complicado. Pero cuando nos ejercitamos en el bien hacer, esto va tomando un rumbo diferente. Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero nosotros, con los mandamientos de Dios, podemos regresar a ese camino, dirigir nuestros pasos en esa senda que nos llevará a la salvación. Que nosotros no nada más seamos integrantes de esta iglesia por nombre o por apellido. Que nosotros no nada más digamos que somos de la iglesia, sino que seamos de la iglesia. Porque el ser de la iglesia es porque nosotros hemos escuchado, guardado los mandamientos de Dios y practicado estos mandamientos. Que no solamente diga que me acuerdo del sábado y que reposo en el sábado, sino que yo me acuerde del sábado y repose en el sábado. Que yo no nada más diga, dice la ley que hay que honrar a nuestros padres, sino que honremos a nuestros padres. Que no nada más digamos, no adulterarás, sino que yo no adultero. Que no nada más se diga, no codicies, no tengas un mal pensamiento, sino que no los tengamos. Practicar la ley, vivir la ley de Dios, vivir sus mandamientos. Y entonces, hermanos, el camino cambia drásticamente, porque el camino ancho, la senda que está tan amplia, por ahí les gusta ir a todos, a la mayoría, porque es muy fácil, porque inclusive hasta dentro del mismo mundo religioso se dice, con que tú creas en Jesús, tengas fe en Jesús, es suficiente. Y esto no es así. Ese camino es muy sencillo. Tú nada más bautízate, das tus aportaciones necesarias, esos mandamientos sí,
y te salvas. No, hermanos, es cumplir con toda la ley, cumplir con todos los mandamientos de Dios. Bautizarnos, sí, pero cuando ya nos bauticemos, seguir cumpliendo los mandamientos de Dios. Esa es la fe de Jesús, el cumplir, el poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Porque Jesús no solamente enseñó verbalmente la humildad, sino la enseñó con sus obras. Y por eso es tan importante que nosotros no nos afanemos, que no solamente nuestro pensamiento sea el conocer. El conocer está muy bien, eso es un primer paso importante, sino que en nuestro pensamiento esté el cumplir, el hacer, porque algunos se detienen en el saber, en el conocer, y piensan que eso les va a dar la salvación, pero no encontramos en la Escritura que la salvación se logre con el conocer, sino la salvación se logra con el hacer, con el ejecutar. Repito, no estoy haciendo a un lado el conocer. Eso es un primer paso importante. Pero si nos detenemos de más o nos afanamos solamente en eso, olvidamos y dejamos a un lado el hacer. Que lo poquito o mucho que aprendamos cada semana, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que realmente esa ley esté escrita en nuestros corazones, no nada más para que la tengamos como algo inherente en nosotros, sino para que cada día de nuestras vidas la pongamos en práctica. Que esos mandamientos sean mandamientos vivos, que no sea una ley muerta, sino una ley viva a través de nosotros. Que la ley de Dios viva en mí, que yo pueda ser un reflejo de lo que es la ley de Dios, porque entonces practicaré justicia, practicaré misericordia, practicaré humildad, practicaré, vean cómo aquí el punto es practicar, 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 ejecutar, que seamos no solamente oidores, así lo dice la palabra de Dios, no solamente debe de ser oidor, y mucho menos un oidor olvidadizo, sino que seas hacedor de la obra, porque el que hace esto, el que ejecuta los mandamientos de Dios, es el que se va a salvar, es el que va a salirle todo bien, todas las cosas que emprendamos. Y el nuevo pacto, eso que se escribió en la antigüedad, también a nosotros se nos ha dado, se nos ha enseñado, como al pueblo de Israel. Ellos no fueron exentos de recibir este mensaje. Dice el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer, aquí está el ejecutar, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de esta ley, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes nunca, ni a la derecha ni a la izquierda. Concéntrate en ella, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley, de aquesta ley, nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿En dónde dijimos? En nuestra mente y en nuestro corazón, para que guardes y hagas, ejecutes, practiques conforme a todo lo que en él está escrito. Si lo haces así, no nada más es escucha, no nada más es conoce, es lo que escuches, lo guardas y lo practicas. Y si lo haces así, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén a la palabra de Dios. ¿Nos conviene o no nos conviene, hermanos? Esto es lo que más nos conviene. Ejecutar la palabra de Dios. Ya la conocemos. Podemos estudiar y recibir un poco más y escarbar, y es excelente que nosotros podamos tener mucha más variedad en el conocimiento, pero que no nos olvidemos que todo lo que estamos aprendiendo día con día es para llevarlo a la práctica, porque entonces si lo llevamos a la práctica, podemos hacer próspero nuestro camino y todo nos saldrá bien. No solamente son deseos que alguien expresa, que tengas prosperidad. No, no es un deseo, es una realidad.
que seamos prósperos en nuestro andar, pero porque hemos guardado y cumplido con los mandamientos de Dios. Dice el último párrafo: David proclamó su amor a la ley, meditando en ella de día y de noche. Todos aquellos que aman la ley de Dios han alcanzado a comprender la forma de alcanzar su salvación, y es imposible que puedan tener comunicación con los que violan despiadadamente la ley de Dios. David dice: destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. Hermanos, cuidemos también nuestras compañías, porque cuando alguien se acostumbra a las cosas, cuando alguien está inmerso en ese mundo de maldad y no solamente lo ve, sino que empieza a practicarlo, el final no es para bien. El final no es de vida. Y eso lo tenemos que decir con claridad. Nuestros actos, nuestros hechos son los que nos van a llevar a la salvación, a que podamos tener prosperidad también en nuestra vida como seres humanos. No lo olvidemos. Hay veces que solamente hablamos del grande galardón de la vida eterna, pero también las bendiciones de Dios están aquí, están en el hoy, están en nuestra vida cotidiana. Aquí también tendremos prosperidad, aquí también tendremos bendición. Y si perseveramos en este bien hacer, al final, la vida eterna, el premio mayor de todos. Pero mientras tanto, cumplamos con la voluntad de Dios, guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es, hermanos, el conocimiento de Dios, y esto es recibir la ley en nuestros corazones para que lo pongamos en práctica. Dice la primera pregunta: ¿qué protección brindó Dios a su pueblo en su travesía por el desierto? Columna de fuego, columna de nube, y en su momento también un muro de fuego cuando venían los egipcios. ¿Quién se constituyó representante del pueblo ante Dios? Moisés. El mismo pueblo lo solicitó. 3. Comente para qué sirvieron las ordenanzas concernientes al sacerdocio y al tabernáculo. Hermanos, para que se pudiera complementar los mandamientos de Dios y que supieran qué hacer ante la situación que se les presentara. Para aquel que quebrantara la ley, ¿cómo se podía restituir? ¿Cómo se remediaban las transgresiones del pueblo? A través de sacrificios, que en su momento fueron cruentos por medio de animales, pero que llegó el día, y esto ya pasó, hace aproximadamente 2000 años, en donde el mismísimo Hijo de Dios ofreció su vida por cada uno de nosotros, derramó de su sangre para el perdón de nuestras faltas. No lo olvidemos. Explique Gálatas capítulo 3 en el versículo 19. Y bueno, cuando nosotros leímos este pasaje, hicimos referencia a su explicación. Dice Gálatas en el capítulo 3, versículo 19. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. Está hablando de lo que nosotros conocemos particularmente como ley de Moisés, pero también es ley de Dios, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Está hablando también de aquel momento donde la recibieron por medio de Moisés y a través de los ángeles, pero que ahora sabemos, hermanos, que en ese nuevo pacto, nosotros, ese mediador, es nuestro Maestro Jesús. ¿Dónde es necesario mantener la ley de Dios? Y aunque esa respuesta pareciera obvia, por lo que hoy estamos estudiando, dejé este versículo pendiente hasta este momento. Proverbios capítulo 7, versículos 1 al 3. Y esto de memoria lo sabemos muchos. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así que no lo olvidemos, hermanos. Estos mandamientos deben estar escritos en nuestros corazones, pero sobre todo para que los podamos poner en práctica, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que la lleves a la práctica. ¿Cómo se debe de guardar la ley en espíritu? Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Ya estamos entrando en la recta final de esta explicación. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3,
versículo 3 al 6. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos en Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo se debe guardar la ley en espíritu? Hermanos, a través de nuestras acciones, porque la ley de Dios ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para que la cumplamos. Si queremos más información, ahora, hermanos, tenemos la posibilidad de acceder a los medios electrónicos. Escribimos el nuevo pacto y vamos a tener ahí mucha información, predicaciones completas con respecto a esto. Hoy me hubiera gustado también abundar mucho más en esta explicación del nuevo pacto, pero ya lo hemos estudiado y considero que nos teníamos que enfocar en el objetivo del cuaderno de escuela sabática, que tiene que ver con la importancia, lo repito, la importancia del estudio de la ley de Dios, haciendo de ello una forma de vida para poder obtener la vida eterna, una forma de vida que así vivamos, que así cumplamos con la voluntad de nuestro Dios. Última pregunta, ¿qué sucederá si guardamos los mandamientos de Dios? ¿Qué sucederá si ya los guardamos y los cumplimos? Porque nosotros sabemos que esta expresión de guardar, en ocasiones podemos ocupar una sinécdoque y entonces estamos hablando de la parte por el todo. Y cuando decimos guardar, ya estamos incluyendo también el cumplir. Entonces la pregunta es, ¿qué sucederá si guardamos y cumplimos, ejecutamos los mandamientos de Dios? Juan 14, versículo 21 nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios, hermanos, va a derramar sus bendiciones sobre nosotros. Se ha de manifestar también por medio de nosotros, porque su Espíritu estará en nosotros. Y entonces tendremos bendiciones en esta vida, y si permanecemos en este camino de justicia, en la vida eterna. Amados hermanos, ha sido un gusto poder expresar estas palabras, compartir con ustedes parte de este conocimiento. Enfoquémonos en esta receta ideal de salvación. Oigamos, guardemos y cumplamos la ley de Dios para alcanzar la vida eterna. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros, hermanos.